cielos y en la tierra que pueda penetrar al corazón del hombre, sino tu santa palabra, Dios. Padre, en esta mañana, Dios, da gracias, Señor. Da gracias para poder hablar con denuedo, Dios, para poder, Dios de los cielos, proclamar tu evangelio y tu palabra, Dios. Padre, da gracia para que los que oigan este mensaje, Señor, los que están aquí, los que están en el internet, Dios, para que puedan comprender tu palabra, Dios. Padre amado, que el Espíritu Santo hoy escudriñe lo profundo del corazón, Dios. Ven a escudriñar lo profundo del corazón, ven a remover el pecado secreto, Señor. Ven a remover el pecado que esté en la oscuridad, Dios, en lo profundo del ser oculto, Dios. Ven a sacar a la luz. Ven a manifestar, Señor, tu luz en medio de las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Así sea, Señor. Así sea. Bienvenidos sean todos. La verdad es que sí, estamos muy necesitados de Dios. Y hoy, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, pero muy importante. Le hemos titulado la enseñanza de hoy, los pecados secretos descubiertos ante Dios. Los pecados secretos descubiertos ante Dios. Y hoy vamos a hablar en el texto que está ubicado en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pongan atención al texto porque vamos a meditar en esta palabra. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Y luego dice, en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y este es Dios. La justicia propia nace del orgullo. Un corazón orgulloso se jacta de su propia justicia, de sus buenas obras, de su moralismo o de todo lo que ha hecho, incluso de su propia religiosidad. Sin embargo, la justicia propia principalmente deriva de la ignorancia, pero de la ignorancia de quién es Dios verdaderamente y de la ignorancia de la palabra o de la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque en nuestra ignorancia muchas veces hemos creído que Dios no ve, no se da cuenta las cosas que nosotros hacemos en lo secreto. Nuestra ignorancia nos lleva a pensar que Dios no es omnipresente y omnisciente. Cuando la persona está en lo oculto, en lo oscuro, en los secretos bajo llave, cuando ningún ojo humano le ve, se olvida de que Dios está ahí. Amén. Y antes que iniciemos, yo le quiero decir que sea muy consciente que el Dios a quien nosotros adoramos, a ese que ahorita le rendíamos adoración, ese Dios es un Dios omnisciente y omnipresente. Eso quiere decir, para los que no saben, que Dios está presente aquí hoy. En este mismo momento, Dios está aquí. Dios está aquí entre medio de nosotros. Pero Él es omnisciente y no solamente está sentado como Él está sentado a la par de ella y ella a la par de Él. No, sino que Dios en su omnisciencia, Él conoce los pensamientos de nosotros. Como que se imaginan que hubiera una persona que le saluda, le da la mano y pone su mano sobre él y solo al poner la mano le lee toditito sus pensamientos. Como que dice,
Ya sé todo lo que estás pensando, sé dónde has andado, sé de dónde venís y aún sé para dónde vas. Ese es nuestro Dios y ese es el Dios que nosotros proclamamos y que usted debe de conocer si realmente quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay una historia de un torero de profesión que era uno de los mejores toreros allá en España y de repente ganó concursos, ganó trofeos, ganó medallas, pero en uno de los últimos eventos en su vida sucedió algo. Este torero ganó su primer concurso, con el primer toro hizo grandes maravillas, sus maravillas que él hacía. Sin embargo, al llegar al último, al montar al último toro, sucede algo inesperado y de repente este toro lo cornea y le saca las vísceras. Sin embargo, no muere. Es llevado, vienen los paramédicos, enfermería, los médicos vienen con sus camillas y se lo llevan a la estación de emergencia en el hospital más cercano. Pero hay una sorpresa, que cuando comienzan en emergencia a quitarle la ropa, porque eso es lo que tienen que hacer los médicos, quitan la ropa para ver dónde está la herida y luego lo canalizan y luego ven si tienen fracturas, etcétera. Entonces se llevan una gran sorpresa. Ese gran torero era una mujer. Era una mujer que desde muy pequeñita ella soñaba con ser un torero. Sin embargo, en su profesión no se permitía que las mujeres fueran toreras. Entonces ella decidió y dijo, no, yo me voy a vestir de hombre sin que nadie se dé cuenta y voy a ejercer esta profesión, y llegó a ser mucho mejor que muchos hombres. Sin embargo, ella tenía un secreto que nadie más conocía. Pero a un momento, cuando llegó la emergencia, cuando el médico descubrió, se llevaron la sorpresa que había un gran secreto que nadie conocía, pero que solo ella lo llevaba y casi que se lo lleva hasta la tumba. Así sucede también en la religión hoy en día. ¿Qué sucede en la religión hoy en día? Que muchas de las personas se ponen un disfraz y ese disfraz se llama el vestido de la religión. Y el vestido de la religión lleva, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy cristiano. Y ese es el vestido que llevan las personas, un vestido de la religión. Y las personas hacen muchas proezas, hacen muchas cosas en la religión que ellos tienen, en su profesión. Pueden predicar, pueden saber mucho de Biblia, pueden conocer sana doctrina, pueden incluso hacer obras de misericordia, pueden ser evangelistas, pastores, lo que quieran. Sin embargo, ellos tienen algunos secretos en sus corazones. Algunos secretos que la congregación no los conoce, que la familia incluso no los conoce, que el mundo de afuera no lo conoce. Sin embargo, hay un médico, un cirujano excelente que sí conoce lo profundo del corazón. Ese médico que es capaz de hacer una cirugía de corazón abierto y abrir el corazón y disecarlo y mostrar todo lo que hay en lo profundo del corazón, ese médico es Jesucristo. Hay jóvenes aquí entre nosotros que ellos quieren aparentar ser cristianos. Sin embargo, están reteniendo algo en lo profundo de sus corazones. Quizá aquí hay jóvenes que puedan venir a la escuelita, que puedan venir sábado tras sábado y domingo tras domingo. Sin embargo, hay algunas cosas que hay en los corazones retenidos que solamente Dios lo puede saber. Pero hay adultos aquí también que pueden tener ese mismo disfraz. El disfraz de la religión es que yo quiero ser cristiano, yo quiero venir a las reuniones, me gusta la palabra, ustedes no roban a la gente, ustedes predican sana doctrina, ustedes confrontan el pecado, ustedes buscan la salvación, me gusta venir. Y viene domingo tras domingo y escucha palabra y Dios le redarguye, Dios le exhorta, Dios le habla a lo profundo de su corazón, pero cuando salen el resto del día y de la semana, continúan atesorando algún pecado secreto que nadie más ve, pero que Él, su conciencia y Dios conocen. Pero también hay ancianos
Hay ancianas entre nosotros que quizá se pueden disfrazar de que yo soy bueno, yo no hago algo, yo no hago cosas tan malas, yo no salgo ni siquiera de la casa, sin embargo allá en lo profundo atesoran pecados en su corazón. Y es muy importante que Dios nos alumbre el día de hoy en cuanto a esta verdad, porque si leemos el texto en Hebreos 4:13, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Oiga, no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay una verdad que usted tiene que conocer hoy, una verdad doctrinal. Los secretos más ocultos en el corazón de los hombres, de las mujeres y de los hombres, son todos manifiestos y abiertos ante Dios. Usted necesita conocer esta verdad. Y es una verdad porque es realmente lo que nos está enseñando la Biblia, que los secretos, hoy estamos hablando de los secretos, no de los pecados escandalosos y de los pecados abiertos que son expuestos al público, sino los secretos y los secretos más ocultos en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer. Todos son manifiestos y son abiertos delante de los ojos de ese Dios omnipresente y omnisciente. Amén. Vamos primeramente a ver realmente la verdad acerca de esta doctrina. Vamos a dar algunas evidencias que nos van a hacer reconocer de que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Dios. Vamos a poner el texto y vamos a ver primeramente lo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Primero nos está diciendo algo. No hay cosa creada. Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de todas las criaturas. Dios nos creó a nosotros. Nosotros somos criaturas, obra de Dios, de las manos creadoras de Dios. Amén. Entonces nosotros y todo nuestro ser dice, no hay cosa creada, estamos involucrados nosotros, absolutamente nada está oculto. Todo lo que somos nosotros está abierto, está manifiesto delante de Dios, tanto la parte externa como lo más profundo. El pensamiento suyo y su corazón, así como el mío, están manifiestos delante de Dios. Luego dice el texto, que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. O sea, ahí no hay velo. Eso quiere decir, cuando nosotros imaginamos qué es lo que está desnudo detrás de la ropa de las personas, detrás de los velos, cuando nosotros tenemos una oveja que está muy peluda la oveja y de repente va y la trasquilan, de repente le quitan toda la lana, entonces ¿qué sucede? Va esa oveja ahí y se ve desnuda, se le observan los huesos, se le observan si está flaca, se le observa si está gorda. Eso quiere decir desnudo es que el corazón de nosotros está abierto delante de Dios, Él lo ve. No necesita tener ropa, no necesita tener carne, no necesita tener hueso. Dios ve lo profundo de nosotros. Y sabemos que el contexto no nos habla del corazón carnal o del corazón físico, sino que nos habla de la parte espiritual de nosotros los seres humanos, lo más profundo de nuestra alma. Y luego dice, están desnudas, pero además están abiertas. Todas las cosas que nosotros tenemos están abiertas. Y en esto podemos poner dos ejemplos. Si vemos un tesoro y hay un cofre que está ahí con un gran candado, está cerrado, pero nos dicen, hay un gran tesoro en ese cofre, y de repente nosotros queremos abrirlo, pero mientras no lo abrimos, no podemos realmente darnos cuenta si eso es verdad o es mentira. Sin embargo, si alguien nos da la llave, abrimos el candado, abrimos el cofre y nosotros vemos realmente si había un gran tesoro escondido ahí. Lo mismo quiere decir cuando está abierta es cuando viene un cirujano
y el cirujano hace una gran cirugía, corazón abierto o una cirugía de abdomen, todos los órganos que tenemos nosotros acá en el abdomen están ocultos, pero no para el cirujano. Cuando está en la mesa quirúrgica, hace una incisión y él puede observar todos los órganos, cómo está el estómago, cómo están los intestinos, cómo están todas las cosas ahí. Eso quiere decir que están abiertas delante de Dios. Su corazón no solamente está desnudo delante de Dios, sino que está abierto delante de Él. Pero luego dice entonces el texto, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No que Dios tenga ojos literalmente. Miren que los ídolos pueden tener ojos y no ven. Los ídolos pueden tener oídos, pero no oyen. Ustedes ven, acabamos de pasar la gritería y ustedes pudieron ver cómo todos esos ídolos de María, porque no es María la verdadera, ¿verdad? Es un ídolo que el hombre hace, lo ponen en un nicho y ustedes ven que ahí tienen que cantarle, pero ese ídolo de yeso, de piedra, no escucha absolutamente nada. Sin embargo, Dios que no tiene ojos, Él ve todo. Dios que no tiene oídos físicos, Él escucha todo. ¿Por qué? Porque Él es un ser espiritual, Él es el Dios eterno. Y no podemos imaginarnos que el Dios eterno es como un ser humano desde ese punto de vista. El Dios eterno, el Dios espíritu, el Dios todopoderoso, ese Dios, ni siquiera tenemos idea de cuál es la forma que Él tiene, porque Él es eterno. Amén. Sin embargo, dice que debemos de dar cuentas a este Dios. No solamente todas las cosas están desnudas, sino que al final de los tiempos nosotros vamos a darle cuentas a Él. Y de esa manera es como vamos a ir desarrollando esta enseñanza. Miren, Dios conoce todas las cosas. Es como que una persona que no ve muy bien tiene que ir al oftalmólogo y el oftalmólogo le hace algún examen y le pone unos anteojos. Ahora con esos anteojos va a ver muy bien, va a leer muy bien, va a ver de largo, va a ver de cerca. Es como que si Dios se pusiera unos anteojos pero súper poderosos para poder ver lo más profundo de nosotros. Y esto tiene que ir aplicado en contra del fariseísmo o en contra de la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa o el fariseísmo no es más que ponerse una máscara de religión para tapar las cosas externas entre nosotros. Sin embargo, la máscara de la religión, que Dios sabe que es una máscara, Él lo desnuda todo y Él conoce lo que hay en lo profundo de los corazones. Amén. Ahora, vamos a ir al Salmos 44, 21. Salmos 44, 21. Para que veamos la veracidad de lo que estamos diciendo, la Biblia nos enseña esta verdad. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Esto tiene que saberlo. Dios conoce los secretos de su corazón. Tiene que saber esto. Oiga, miren, cuando nosotros estamos comenzando a buscar de Dios, de repente hay algo que nosotros no manejamos por costumbre, sino por el orden de Dios. Los que tienen la comunión en la iglesia son aquellas personas que han dado frutos de un verdadero arrepentimiento. Se han arrepentido y se han apartado de sus pecados, ya no continúan en la práctica de sus pecados, pero también han ejercido fe en el Señor Jesucristo, en su sangre derramada, en su sacrificio, y estas personas han nacido de nuevo, son nuevas criaturas en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Esas personas entran a la comunión de la iglesia, a la comunión de los santos. Hay una iglesia de Cristo que incluso nosotros mismos no la podemos ver de tan extensa que puede ser. Sin embargo, en la iglesia local, Dios nos manda a tener un cuidado muy pertinente. ¿Para qué? Para no dejar entrar en la comunión a personas que puedan aparentar tener una máscara de religiosidad, pero que en el fondo del corazón están albergando un pecado secreto. Quizá los ministros no podrán ver eso, pero Dios
lo observa, Dios lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Usted debe de saber, si usted dice es que yo quiero entrar a la iglesia, yo quiero que me tomen en cuenta en la iglesia, yo quiero hacer obras en la iglesia, etcétera. Antes de comenzar a hacer obras, debe saber una cosa, que Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce cuál es la intención y eso nos dice el siguiente salmo, el Salmo 139:2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios comprende, Dios conoce, Dios sabe los pensamientos de las personas. ¿Cuál es la intención? Dios sabe si realmente usted es un cristiano verdadero o es una verdadera cristiana. Dios sabe si usted verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, pero Dios sabe también si usted solamente dice ser cristiano porque quiere ganar el favor de los hombres, pero que al mismo tiempo usted está albergando alguna práctica de algún pecado secreto que no conocemos, pero que usted sabe, usted conoce y que Dios también lo sabe. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor conoce los pensamientos de nosotros y es muy importante que hoy nosotros sepamos esto, porque así no nos engañamos. El mundo entero puede estar engañado bajo los engaños de la religión, del maligno, pero usted que esté escuchando esta palabra, usted debe sincerarse con Dios. Usted debe hacer bien las cosas. Si estamos diciendo de que Dios conoce cuándo se despierta usted, cuándo se levanta, cuándo viene, cuándo va, que Dios sabe para dónde va, Dios sabe lo que usted está pensando ahorita mismo, Dios sabe de dónde viene y Dios sabe para dónde va ahorita. Yo les puedo decir, yo voy de regreso para Managua después de acá. Sin embargo, yo no sé para dónde va usted, pero Dios sí lo sabe. Y Él pesa sus corazones. En Génesis, el Señor dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero luego dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Oigan cómo reúnen esas palabras, los pensamientos del corazón. Algún ignorante podría decir, ¿y acaso el corazón piensa? Claro, el corazón físico, ese anatómico, obviamente que no, bombea, es un órgano, un músculo que bombea sangre. Nosotros pensamos por medio del cerebro, estamos hablando claro, pero Dios habla acerca de lo espiritual. Dios se refiere a aquel ser interno, aquel yo interno, a su alma que está constituida por su mente o su inteligencia, por sus emociones, pero también por la parte de la voluntad. A eso se refiere. Pero Dios dijo, y Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente hacer lo malo. Él conoce sus pensamientos. Y entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Saben algo? Yo quisiera predicar de tal manera que ustedes se convirtieran hoy mismo. Yo quisiera hablarles de una forma tan clara que yo les diga, si usted se arrepiente hoy de sus pecados y usted cree en Cristo y usted se muere hoy mismo, usted se va a ir al cielo. Y si yo me muero dentro de 20 años y estoy aún en Cristo por pura gracia, allá nos vamos a ver en el cielo. Pero que si usted rehúsa creer en el Señor Jesucristo y usted quiere persistir en sus pecados secretos, aquellos que nadie ve, que solo usted conoce con Dios, y usted se muere en esa condición, usted se va a perder eternamente en el infierno. Y usted, si Dios me permite perseverar hasta el final, no nos veremos, porque estaré en la gloria con Cristo. Pero usted que nunca quiso confesar su pecado y arrepentirse, nunca quiso dejar su orgullo, nunca quiso dejar su fariseísmo o su hipocresía religiosa, siempre anduvo con una máscara y nunca se sinceró ni con Dios ni con las personas, entonces usted se va a perder. ¿Pero por qué se va a perder? Por ignorancia, ya no por ignorancia, sino porque voluntariamente usted decide continuar con esos pecados secretos que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios le va a sacar,
le va a sacar a su conciencia. Dios le va a remover esos pecados para que usted diga, ciertamente el Espíritu de Cristo me ha hablado. Ciertamente yo tengo algo en lo profundo del corazón que solamente el Espíritu conoce y Él ha discernido mis pensamientos. Eso es lo que hace la palabra. Y yo ruego a Dios y rogamos a Dios que hoy Dios escudriñe lo profundo de nuestro ser. Dice, desde lejos lo conoce. No nos vamos a imaginar como que Dios viene caminando con dos pies desde muy largo y que Él está ya viéndonos desde lejos. Realmente estas son formas de hablar. Y Él nos está diciendo algo, oye, yo, aún dice la Escritura, que el Señor conoce, aún desde antes que nosotros naciéramos, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Lo que vamos a hacer mañana, Dios ya lo conoce. Pero vean Salmo 139, Salmo 139, continuamos en el versículo 3 y 4, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Oye, sus caminos son conocidos delante de Dios. ¿Usted ha hecho lo malo? ¿Usted ha hecho algo malo en lo secreto ayer? ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer mañana? Dios conoce. Sus caminos son conocidos delante de Dios. Son un libro abierto delante de Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted ni siquiera ha dicho algo cuando ya Dios sabe lo que usted está maquinando en su corazón. ¿Se imagina eso? Ese es el Dios poderoso que nosotros conocemos. Y es el Dios poderoso que usted necesita conocer. La Escritura dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay una forma de adorar verdaderamente a Dios. Es uno, conociendo su carácter. Dos, temiéndole. Si usted no le teme a Dios, usted no conoce a Dios. Si usted no le teme a Dios, obviamente usted no obedece a Dios, por lo tanto no se aparta del mal, y eso quiere decir que usted continúa en la práctica de sus pecados. No conoce a Dios, conoce una religión, pero no conoce a Dios. Y hay algo que usted debe saber, no solamente Él conoce todos sus caminos, no solamente lo que usted está pensando desde lejos, Él ya lo conoce desde antes que usted lo diga, sino que hay un registro. Vamos a Apocalipsis 20:12. Hay un problema aquí, que Dios no se olvida de los pecados, a menos que la persona se arrepienta de ellos. Oiga, un pecado que usted no lo confiesa delante de Dios y no se aparta, es un pecado que usted tiene escrito en un libro. Ese libro lleva su nombre y ese libro que usted no conoce, Dios va escribiendo todos los días de su vida, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Si usted tiene religiosidad, usted debe tener un título ahí que dice hipocresía religiosa y todos los pecados que se categorizan bajo una máscara de la religión, pero que al final usted dice, yo soy cristiano, pero dentro de su corazón usted tiene pecados que solamente Dios y usted conocen. Entonces dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, todos los libros fueron abiertos, y hay un libro muy particular, el libro del Cordero, el libro que está escrito con la sangre del Señor Jesucristo, no en el sentido literal, pero sí quiere decir que hay un libro que se le conoce el libro de la vida. En ese libro de la vida son traspasados todos los pecadores que se han arrepentido de sus pecados, cuyo libro que es para destrucción es lanzado a lo profundo de la mar, como Dios diciendo, yo me olvidaré de tus pecados bajo una condición, que usted se arrepienta de sus pecados y deje de hacer lo malo y se vuelva a Dios de todo corazón. Y de esa manera, al creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él quita sus pecados por su sacrificio, por el derramamiento de su sangre y lo inscribe en el libro de la vida del Cordero. Amén. Pero luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Y según las obras aquí son según sus pecados secretos.
Querida persona, querido amigo, querido hermano y hermana, es muy necesario que nosotros nos revisemos, todos, a partir de mí y todos ustedes, y todos los que nos van a escuchar este mensaje por medio del internet. Es necesario que nos revisemos, que nos examinemos. El apóstol Pablo mandaba y decía, examinaos a ver si estáis en la fe. Él nos mandaba que nosotros teníamos que examinar nuestro propio corazón. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer por nosotros? La palabra escudriña, la palabra es enviada, la palabra con el poder del Espíritu Santo desnuda los secretos del corazón. Y si nosotros no nos ponemos a cuenta y andamos atesorando esos pequeños pecados de los que estamos hablando, entonces tendremos un problema en el día del juicio. Es muy importante. Nosotros podemos ocultar los pecados, podemos ocultar todas las cosas. Si ustedes ven, a veces nosotros nos sentamos con alguien y comenzamos a examinarlo. No porque seamos el Papa, no porque tengamos autoridad como para nosotros decir te absuelvo los pecados, pero sí para ayudar y ministrar a las personas. Y comenzamos a decirlo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus finanzas? Contame, ¿le debes a alguien? ¿Le debes dinero a alguien? ¿Le pediste prestado dinero a alguien y no le has pagado? ¿Cuál es la razón por la que no le has pagado? ¿Estás manejando bien tus finanzas en tu familia? ¿Tus hijos, tus hijas, tu esposa, estás tratando bien a toda tu familia? Bien, ¿cómo está el trato con tu esposa? ¿Cómo está el trato con tu esposo? ¿Cómo está el trato con tus hijos? ¿Con tus hijas? ¿Con las personas? ¿Con los vecinos? ¿Cómo está eso? ¿Está bien? ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Estás teniendo tentaciones? Bien, la tentación no es pecado, no hay pecado. Mientras no caigamos en la práctica, no hay ningún pecado. Sin embargo, en esa tentación hay que fortalecernos en Cristo Jesús. Es normal para un soltero, una soltera, ser tentados para la fornicación o para el adulterio, pero Dios nos da la fuerza para escapar del lazo de la tentación. Amén. Sin embargo, es necesario que nosotros escudriñemos a las personas para que se ayuden. Pero bueno, le preguntamos a alguien, ¿y cómo está este pecado del adulterio en usted? ¿Cómo está? ¿Usted ha adulterado? ¿Usted, como decimos acá, se la ha pegado a su esposa? ¿Ahorita usted está teniendo otra esposa? Y de repente usted dice, no, nunca he adulterado. Nunca he adulterado, yo estoy bien, yo nunca se la he pegado a mi esposa. No, válgame Dios. Y luego incluso dicen, viva Dios que no. Incluso dicen eso. Y de repente nosotros decimos, siendo benignos, bueno, el hombre no ha adulterado. La mujer no ha fornicado. Bien, nosotros creemos eso. Pero de repente ese hombre estaba mintiendo en la administración. ¿Y quién es el que conoce eso? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios que escudriña lo profundo de su ser. Y de repente nuestra oración es, Señor, si este hombre, si esta mujer son sinceros, bendito sea, Señor. Pero si nos está ocultando algo, te ruego, Señor, sácalo a la luz para que sea avergonzado, para que sea avergonzada, para que se dé cuenta que aquí hay un Dios omnisciente y omnipresente que pueden engañar al hombre, pero que no van a engañarte a ti, Señor, que pesas los corazones. Eso es muy importante y usted debe saberlo. Debe saberlo que si nosotros le permitimos ser indulgente es que usted pueda jugar o juguetear con el pecado, que usted tenga un pecadito así pequeñito, y son pequeños pecados que creemos que son pequeños, pero son muy graves, y lo dejamos y le decimos, no, tranquilo, ahí deje ese pecado, no le va a pasar nada, mañana puede arrepentirse, en una semana, en un mes, y de repente viene el juicio de Dios sobre usted, viene el juicio de Dios sobre nosotros también. ¿Por qué? Porque dimos un consejo antibíblico. Si nosotros amamos a Cristo, ¿cómo podemos permitir nosotros estarle haciendo daño a Cristo? Si yo amo a Cristo y yo sé que Cristo es mi rey, ¿cómo yo puedo albergar dentro de mi corazón a un traidor, a un enemigo de Cristo? Y imagínense que estamos todos aquí en este lugar y de repente andan buscando los enemigos y nosotros cerramos la puerta. Y hay enemigos allá afuera que nos quieren hacer daño y de repente viene alguien y dice, no, yo le voy a abrir la puerta. Es solo un enemigo, está bien, entra. ¿Traes un arma? Sí, perfecto, entra.
y cerramos la puerta y dejamos entrar a un enemigo. Y esa única persona, después de eso, va a abrirle la puerta a los otros y van a entrar todos. ¿Y qué van a hacer? Nos van a destruir a todos nosotros. Así es con el pecado. Si usted ama a Dios y Cristo es el rey de su vida, de su corazón, cuando usted deja entrar un pequeño pecado secreto, entonces usted le está abriendo la puerta a Satanás. Un pecado va a venir acompañado de otro pecado, y otro pecado de otro pecado, y otro pecado de otro pecado, hasta que sean muchos pecados, y usted no va a aguantar la hipocresía, porque cuando quiera defender uno, miren ese ejemplo que pusimos de la persona que ministrábamos, entonces esa persona dice, no, yo no he adulterado, hizo un pecado, el adulterio, y ahora lleva otro pecado, la mentira. Y entonces, ¿hasta cuándo esa persona va a poder sobrevivir de esa manera? Muy poco tiempo va a sobrevivir y Dios va a sacar a luz eventualmente. Amén. Por eso es que es necesario, es muy necesario. Miremos Mateo 7:3-5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Se malentiende y se malinterpreta o se malusa este texto en las religiones. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, cuando usted anda o alguien anda en algún pecado, le dicen, mira hermano, mira hermana, fíjate que yo creo que esto no está bien, estás en un noviazgo mundano, estás en tocadera y esto te va a llevar a la fornicación, es mejor que dejes ese noviazgo o que decidas casarte, una de dos. Y entonces la persona que quiere estar en ese noviazgo y que quizá ya fornicó, le dice, hermana, usted que no sabe qué dice la escritura, que por qué mira la paja que está en mi ojo, si usted no se saca su viga, usted es una hipócrita religiosa, no hay que juzgar. Y comienzan entonces a defenderse con la misma escritura. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice juzgad con justo juicio. Y nosotros debemos exhortarnos en amor los unos a los otros. Eso dice la Biblia, con el fin de que nosotros seamos sanos en la fe. Pero lo que está enseñando la Biblia es que si yo mismo ahorita ando en la práctica de un pecado, y entonces vengo y les exhorto, ustedes arrepiéntanse, y alguien de ustedes conoce que yo ando en la práctica del pecado, entonces ahí sí, se levanta inmediatamente quien sea y dice, hipócrita, ¿por qué primero no te arrepentís de tu propio pecado para que después vengas a predicarme el evangelio? Ese es el contexto. Y eso es lo que debemos de saber, que nosotros aún siendo cristianos, muchas veces podemos estar viendo al resto de las personas, estar viendo a aquel, mira aquella, mira lo que hace este, mira lo que hace la otra, y de repente nosotros podríamos estar albergando un pecado secreto, un pecado que ya le abrimos la puerta a una pequeña zorra, una pequeña mosca, que vamos a leer esos textos después, que entró por ahí y que nos va a hacer un gran desastre, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros que queremos ver al otro y no nos vemos a nuestro propio corazón, ahí hay un grave peligro. Es importante también que veamos eso. Dice que todo está absolutamente descubierto, manifiesto delante de Dios en este mismo momento. Por lo tanto, recuerde que Él conoce los secretos del corazón. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, oiga, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Usted quiere ocultar algo? ¿Por qué razón usted quisiera ocultar algún pecado? Necesitamos que eso se destape. ¿Cómo le llaman? Un alcantarillo, un manhole. Esos que de repente están atorados y necesita drenar el agua y está tapado. Lo único que hay que hacer es destaparlo, quitar la tapa para que salga todo lo que está ahí, obstruyendo, todo lo que está podrido. Usted lo que necesita es abrir su corazón. Abra su corazón delante de Dios. ¿Por qué va a ocultar algo cuando Dios es tan claro y dice, yo Jehová escudriño la mente? Él escudriña sus pensamientos y dice, yo pruebo el corazón. Y luego dice, yo te voy a dar conforme a tus obras, conforme a tu camino. Vas a recibir el fruto.
Y Dios no quiere pagar con un castigo eterno. La paga del pecado es muerte. No es culpa de Dios el castigar, es la culpa del mismo hombre por querer encubrir sus pecados delante de un Dios que todo lo ve. Hoy usted tiene que saber que si usted anda un pecado que no lo ha dejado suelto, es necesario que usted sepa que Dios lo sabe y que en el día del juicio Él lo va a sacar a luz. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Yo le digo, mejor confiese sus pecados ahora, mientras hay vida, mientras hay esperanza. ¿Por qué usted quiere hacer las cosas a la fuerza? ¿Por qué quiere hacer las cosas a su manera, como que va a engañar a Dios? Ok, incluso nosotros somos muy francos, aún en la misma iglesia. En la misma iglesia hemos tenido, para desgracia de nosotros lo decimos, hemos tenido hermanos o hermanas que han andado en la práctica de pecados. ¿Y qué ha pasado? Que Dios eventualmente lo ha sacado a la luz. Y lo saca a la luz, y cuando lo saca a la luz, la persona es avergonzada y es expulsada de la comunión de la iglesia, es disciplinada. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona deje ese pecado y se arrepienta de todos los pecados que ha cometido anteriormente. Y hasta que esa persona realmente esté limpia y que haya dado frutos dignos de arrepentimiento consistentemente en el tiempo, que no esté recayendo, que no ande como a veces se dice en las religiones, es que ahorita ando caído, no, ando en victoria, pero después ando caído y anda en un sube y baja. Eso es una inconsistencia que nos quiere decir algo, simplemente no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo recibe el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo ahora es el que empodera todo su ser para que ahora ande en santidad. Y no por su fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas las cosas están expuestas a los ojos de Dios, puesto que su corazón, sus pensamientos están todos abiertos, manifiestos delante de ese Dios todopoderoso, ¿cómo entonces no debéis vosotros andar como santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo nosotros no debemos como iglesia andar en una forma santa, en una forma piadosa, puesto que Cristo viene pronto, puesto que si yo ando con un pecado en mi corazón, Dios ya lo sabe, y que si Cristo viene pronto, yo me voy a perder? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que uno invierta tanto tiempo en el cristianismo si al final es un hipócrita y se va a terminar perdiendo en el infierno? ¿De qué sirve? Esa es la peor de las inversiones. De las peores inversiones que el hombre puede hacer en esta vida es pretender ser un cristiano, conocer la verdad y al fin de los tiempos perderse eternamente. Eso para mí es la peor de las inversiones. La mejor de las inversiones es ser un verdadero cristiano, confiar en Dios, confiar en Él completamente, temer a Dios, caminar delante de Él en temor y temblor y vivir rogándole a Él que le dé gracia para el oportuno socorro y ser encontrado fiel en el día de su venida. Amén. Miren, en Segunda de Reyes 10:15, un pequeño ejemplo de alguien que se llamaba Jehú, que le dijo a alguien que se llamaba Jonadab. Miren esta pregunta. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, oigan lo que le preguntó Jehú, dice, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Esa pregunta yo quiero hacerle antes de que vayamos al siguiente punto. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Es recto su corazón delante de Dios? Mire, yo le voy a decir algo. Si usted es recto, es recta delante de Dios en su corazón, si hay rectitud, por más debilidad que tengamos, pero si hay rectitud delante de Él, nos damos la mano y nos vamos juntos al cielo.
caminamos este camino, usted es mi hermano, usted es mi hermana, somos cristianos, somos nacidos de Dios y vamos camino al cielo. Pero si su respuesta es realmente no es recto mi corazón delante de Dios, no es recto porque hay algo chueco, porque hay algo que yo estoy atesorando en mi corazón. Pareciera que yo soy cristiano, pero hay algo en lo profundo de mi corazón que aún no lo he sacado a la luz. Déjame, permitirme que vaya, lo confiese y me aparte en arrepentimiento. Y después de eso te puedo dar la mano de la paz y la rectitud. Amén. Es importante esta sinceridad. Es muy importante la sinceridad. Pero ahora, ¿cuáles son esos pecados secretos? Vamos a ver qué es lo que nos estaba diciendo el texto en Hebreos 4:13. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese texto denota o implica que hay algo secreto. Hay algo secreto. Y eso, por eso le llamamos a esta enseñanza pecados secretos. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y aquí dice en otra traducción, límpiame de mis pecados secretos. En otra traducción, aquí dice, líbrame de los que me son ocultos. Y ahí errores son errar en el blanco, y errar en el blanco es pecado. Amén. Dios quiere una rectitud. Dios quiere que demos en el centro, en el blanco, cuando estamos tirando una flecha. Todo lo que sale del blanco es un error en el blanco. Todo lo que está afuera es pecado. Y entonces Él dice, límpiame, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Y cuáles son los que están ocultos? Los secretos del corazón. Vimos al principio que el orgullo de las personas es la que le lleva a tener justicia propia. Hombre, ¿saben algo? Fíjense que puede ser de que Dios le habla a la persona y Dios, uno reconoce y uno dice, oye, de plano que Dios me está hablando. Es conmigo, que es Dios quien me está diciendo las cosas. Es Dios quien me está conociendo ahorita. Ay, pero no puedo confesar esto, porque si yo confieso esto, todo se me derrumba. Mi matrimonio se me destruye. ¿Qué van a decir mis vecinos que me tienen por alta estima, que dicen de que yo soy una persona muy, pero muy recta delante de ellos? ¿Qué van a decir las personas en la iglesia? No puedo. Y entonces el orgullo de su corazón hace que usted no confiese sus pecados y se aparte. Y entonces ese orgullo lo va a llevar el resto de sus días y va a ser como esa pesada cruz. La cruz ya la cargó Cristo, pero si usted quiere cargar esa cruz literalmente por la culpa de su propio pecado, usted va a ser crucificado usted mismo por la culpa de sus pecados. Miren que era Jesús y Barrabás. La cruz era de Barrabás el pecador, pero Cristo tomó la cruz de Barrabás. Ese fue el sustituto. Y ciertamente eso es lo que usted va a recibir si usted decide continuar con el orgullo de su corazón. Ignorancia, ya no puede alegar ignorancia a usted, porque no puede decir, no, es que nadie lo sabe, solo yo lo sabe y me lo llevo a la tumba. ¿Saben algo? Su conciencia ya no lo va a dejar pecar más. Eso resulta en una vida de hipocresía. Mire, seamos muy francos. Ese es el término, hipocresía religiosa. Así es como Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, o si quiere mejor le ponemos el término fariseo hipócrita. ¿Usted quiere ser un fariseo hipócrita? Que diga, es que yo oro, yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo no soy como todos los demás. Fariseo hipócrita, que a la verdad por fuera se ve limpio, pero por dentro tiene pecados secretos que son podredumbre delante de la santidad de Dios. Amén. Hay un engaño grave en los pecados secretos. Hay un engaño muy grave. ¿Por qué? Porque usted puede ser amable. Oiga, lo voy a describir. Lo voy a describir a usted. Usted puede ser amable. Usted puede ser muy bondadoso. Puede ser muy generoso. Puede ser muy amistoso. Usted puede ser muy cristiano. Y vamos a ponerlo en comillas. Usted puede ser muy cristiano. Pero
usted en privado se echa sus traguitos. No, que no me vean los de afuera, pero usted mismo tiene su botellita guardada y esa botellita todas las noches me voy a alegrar. Esto es para dormir rico, para dormir bien, por el insomnio. Y comienza a beber sus traguitos. O tiene cualquier vicio, algún vicio que no conocemos a la luz, pero que allá en lo secreto usted practica ese vicio. Alguna lujuria privada, alguna lujuria secreta que usted solamente está practicando, no con un novio, una novia, algo que está ahí en la recámara, algo que está ahí en lo secreto, que quizá aquí aparenta ser muy bondadoso, muy bondadosa, muy lindo, muy pulcro, pero allá en lo secreto hace perversidades que nadie ve, nadie sabe y solamente Dios. Quizá usted es un ladrón o una ladrona, que usted tiene apariencia de piedad, pero usted le roba a la gente. Usted le roba a las personas o usted no ha pagado alguna deuda que tiene y no la paga porque no puede, sino porque simplemente no quiere pagar esa deuda. Fíjense que hace unas semanas yo salí de viaje, andaba en Cuba visitando a los hermanos hace unas 2 semanas y yo le compré un libro a alguien allá en el Rosario, que vamos a predicar allá en la iglesia del Rosario, y me lo vendió, pero yo no andaba en ese momento dinero para pagarle. Entonces, no, tranquilo, ahí me los pasás. Y él me mandó la cuenta de banco para yo hacerle una transferencia. Y yo me fui para Cuba. Y yo regresé. Y cuando regresé, yo me acordé y yo digo, oye, yo le debo este libro, no se lo he pagado. ¿Y saben qué pasó? La conciencia ya no me dejó en paz. No me dejó en paz la conciencia. ¿Por qué? Porque luego yo decía, voy a ir a predicar a ese lugar. Y esa persona va a estar ahí. Y mientras yo esté predicando acerca de la justicia, rectitud, entonces él va a estar en su mente diciendo, oye, si todavía me debes dinero, pagame. Y entonces vamos a vituperar el nombre de Dios por unos centavos. Inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar la deuda. Le debemos a alguien, paguemos, sea por sea. Fue una mala intención mía. La mala intención es yo le quiero robar y no le quiero pagar. Pero ahí fui descuidado. Me fui, regresé por las múltiples ocasiones, pero tuve que hacerlo. El Espíritu lo marca. Y entonces usted puede ser muy generoso, muy cristiano por fuera, pero muy adentro usted dice malas palabras. ¿Será que dice malas palabras o habla cosas muy feas? En lo secreto no nos damos cuenta. Aquí en la escuelita puede ser una persona que diga el mejor niño y le van a poner un retrato, el niño del mes, el mejor portado. Pero en su casa vive diciendo muchas malas palabras, gritándole a sus padres, a su madre, o lleno de inmundicia, o ha cometido algún crimen. Imagínese haber cometido algún crimen y usted dice, este me lo llevo a la tumba. Pues yo le ruego que usted se lo confiese a Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay cosa que esté bajo el cielo que no haya de ser manifiesta en aquel día. Amén. Y entonces las personas no lo vemos, nosotros no lo vemos, pero Dios ve y Dios lo oye. Así es que, una vez más, no se engañe. Mire, hay una vida miserable para la persona que aparenta o pretende ser religioso, pero que al mismo tiempo anda con un pecado secreto. Y digo un pecado secreto porque un pecado es suficiente para el castigo eterno. Por ese pecado, a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué será que esta persona tiene tanto tiempo de escuchar el Evangelio, pero no vemos que hay una obra del Espíritu Santo en esa persona? ¿Por qué? ¿Y saben cuál es la respuesta que Dios nos da? Escudriñalo y yo voy a sacar el pecado. Y nos sentamos y le decimos, ¿y qué tal? ¿Y cómo ha estado? Y todo esto, bien, y lo otro. Y por dentro orándole al Señor, Señor, danos palabra, danos palabra, danos palabra. Y de repente, ¿y cómo está su vida? ¿Y cómo está? Ah, es soltero, sí, perfecto. ¿Y cómo está su vida esto? Y de repente, es que hermano, fíjese que caí con una mujer y después que caí con la mujer, después comencé a beber guaro porque estaba de cabanga y esto. Y entonces salió a luz la razón por la que la persona no se convierte. ¿Por qué? Porque tiene un pecado secreto y nosotros decíamos, pero ¿por qué no se convierte? ¿Por qué no hay frutos de una vida espiritual? Y entonces al final Dios lo saca a luz y nos dice, esta es la razón, un pecado secreto. Y ese pecado secreto que podemos decir uno está, ya dijimos, acompañado de muchos otros pecados. Pero la persona vive una vida miserable cuando se cree religiosa y anda con esos pecados secretos. Porque anda en hipocresía. Miren,
Vamos a poner como ejemplo a un borracho drogadicto, que él anda en la calle y él se va a la fiesta, él se bebe todo el dinero en licor y en drogas y le habla mal a su mamá y dejó hijos tendidos y el hombre es malo, el hombre es muy malo. Pero nosotros le decimos, oye, mira, vos sos malo. Y la respuesta de esa persona es, sí, ¿y qué? Soy malo, ¿y qué? ¿Qué acaso no me ves? Es mi vida, vos vivís la tuya. Perfecto. Esa persona no está engañada. Esa persona está consciente que es una mala persona. Pero el religioso no es así. El religioso aparenta, la religión aparenta ser cristiano, muy bueno, muy piadoso. Y nosotros le decimos, ¿y cómo estás espiritualmente? Bien. ¿Y tenés algún pecado? No. ¿Y todo bien? Sí. ¿Tu comunión con Dios? Perfecta. Y todo aparenta estar bien. Pero la persona, cuando escucha estas predicaciones, Dios le alumbra y le dice, estás en la práctica de este pecado. Este es tu pecado. Y entonces la persona sale de aquí y dice, ay, no puedo con mi vida. Y entonces ya no puede pecar en paz. No peca tranquilo. ¿Por qué? Porque el Espíritu le está diciendo, te estoy viendo. Te estoy viendo que sos un hipócrita. ¿Cómo decís allá que te portás bien, que sos cristiano y mirá lo que estás haciendo ahorita? Y la persona es miserable porque no peca en paz. Entonces, ¿qué? O se arrepiente y se entrega completamente o se va al mundo. Pero no puede estar en dos aguas, no puede estar sirviendo a dos señores. Eso es imposible. Ama a uno, aborrece al otro. Pero no puede estar en los dos. Cristo no va a compartir su trono. El corazón o es de Cristo o es del mundo y de Satanás. Y esa decisión nosotros la debemos de tomar. Por eso estas enseñanzas son muy directas, para que usted no se engañe, para que usted esté muy, pero muy claro de lo que hay en lo profundo del corazón. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo son estos pecados? Imaginémonos que hay una persona que de repente cometió un asesinato. Vamos a imaginarnos, cometió un asesinato. Y esta persona dice, ¿ahora qué hago con este cuerpo? Bien, me tengo que deshacer de este cuerpo. ¿Por qué razón? Porque me van a descubrir. Y se va al río, un río muy grande, caudaloso, y se va al centro y lo mete y dice, le voy a poner una buena piedra para que se vaya a lo profundo de este río y nunca salga, que se lo coman las pirañas. Y luego se va y dice, bueno, aquí no me vio nadie, perfecto, se va. Y regresa al día siguiente y de repente el cuerpo está en la orilla, allá en unas ramas, tapado por unas hojas, y de repente dice, oye, aquí está este cuerpo, pero si yo lo dejé en lo más profundo del río para que nadie lo descubra, ¿y ahora qué hago? Y va la persona y dice, y cava un hoyo muy profundo y mete el cuerpo y lo entierra, ahora nadie más lo va a saber. Pero de repente alguien allá estaba viendo lo que estaba haciendo. Y después imaginémonos que esa persona dice, por allá hay un cuerpo. Y de repente comienzan a hacer la excavación y sale este cuerpo. Y la persona anda ya tranquila y dijo, nadie me vio, no hice nada malo, pero de repente viene la policía y le dice, señor, vamos a la comisaría. Y le ponen, ahí va al juicio y le dicen, esto hiciste. Ustedes, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la culpabilidad de estos pecados secretos que son hechos en los cultos son culpables solo cuando ya alguien los ve? ¿O ustedes creen que la persona es culpable aún cuando nadie los ve? Imaginémonos que esta persona va delante del juez y el juez le dice, oye, no encontramos ninguna evidencia que este hombre mató a esta persona, no hay evidencia. No es culpable, sale libre. ¿Ustedes creen de que esa persona que asesinó y que enterró a esa persona es culpable o no es culpable? Es culpable. Es culpable aunque nadie sepa que él lo hizo. Es culpable aunque ese cuerpo haya quedado en lo profundo del río o enterrado y se hayan deshecho sus huesos. Es culpable aunque nadie lo vea. Así usted debe saber que hay culpabilidad delante de Dios por sus pecados secretos. Hay culpa delante de Dios. Nosotros no lo vamos a conocer y aquí es la responsabilidad de cada uno. Miren, yo soy responsable por mi propia alma. Yo soy muy responsable de cómo respondo a lo que yo leo en la Biblia, a lo que se me predica y a lo que yo aún predico. Soy muy responsable porque es mi alma.
Mi alma, después de todo esto que yo haga para el servicio de Cristo, antes que todo, yo soy un alma eterna que voy a dar cuentas a Dios. Amén. Pero usted también. Y yo soy muy responsable de vivir lo que predico. Yo soy muy responsable de vivir lo que aprendo en la Biblia. Pero usted es muy responsable de vivir lo que escucha. Usted es muy responsable de vivir lo que usted lee. Y lo que Dios le ministra a usted, usted es muy responsable para poner por obra. Porque si usted no lo hace, entonces sepa que usted va a tener que darle cuentas a Dios. Amén. Y hay un peligro. Vamos a ver en Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Usted ya conoce cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es esta. Dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados anteriores, ahora manda a todo hombre y mujer en todo lugar, en Managua y en Carazo, ¿a qué? A que se arrepienta de sus pecados. Dios manda eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Dice la Escritura, vuestra santificación. ¿Y cómo usted se puede santificar? Apartándose de lo malo y consagrándose a Dios para su servicio. Así nos santificamos nosotros. Pero si yo digo, yo soy santo y ando practicando pecados, entonces es un engaño el que yo estoy haciendo. Pero aquí dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mi querido amigo, usted conoce la voluntad de Dios. Dios pesa sus corazones. Dios pesa sus pensamientos. Usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted no hace lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer ahora mismo, usted va a recibir muchos azotes porque usted voluntariamente rechaza la palabra de Dios. Porque la Escritura dice en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Si no sale durante esta vida, va a salir en la venidera. Pero de que la Escritura se cumple, ese es un amén. La Escritura se va a cumplir. Si es que yo quiero rogarle a usted, decirle que hay un peligro acerca de estos pecados que están ahí en lo secreto. Hay un peligro. Ese pecadito secreto va creciendo y se van a hacer pecados muy grandes y muy catastróficos. A veces es necesario que pongamos un alto en la vida y que digamos, Señor, he hecho las cosas malas, voy a hacerlas bien a partir de ahora. Yo lo invito ahora a que usted haga eso. Haga eso usted hoy. Miren, Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Oigan, ¿saben qué quiere decir eso? Esas pequeñas zorras, esos pequeños pecados son muy molestos y son muy nocivos, muy dañinos y van a echar a perder su vida. Si nosotros no nos ponemos a cuentas a Dios y permitimos esos pecados secretos, esas pequeñas zorras, por eso lo había dicho antes, entonces nosotros vamos a destruir nuestras propias almas. Y luego dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, eso es Eclesiastés 10:1, para que lo estudien, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y esto es para los cristianos, esto es para nosotros. Un pequeño pecado, una pequeña locura puede destruir todas las cosas. Podemos pensar, yo tengo una esposa muy linda, ella me ama mucho, yo la amo mucho y tengo dos preciosas niñas. Yo me pongo a pensar a veces, un adulterio, no dos, un adulterio que yo cometa, se destruye mi mundo. Con eso destruyo completamente a mi esposa, la desgarro y la destrozo.
Destruyo a mis 2 hijas porque van a crecer sin padre igual que el resto del mundo. Y después de eso, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi alma? ¿Cómo le doy cuentas a Dios? Aún me arrepintiera y Dios me perdonara. Que nunca llegue a suceder eso. A veces le soy franco y mi oración delante de Dios ha sido esta. Se los digo con toda sinceridad. Señor, mátame antes que yo cometa un adulterio. Eso se lo he dicho. Señor, mátame, pero no permitas que yo cometa un adulterio. ¿Por qué? Y luego yo argumento con él y le digo, Señor, porque te deshonraría completamente. ¿Qué dirían las personas? No hay verdadero cristianismo. Y no solo por el daño que le causo a mi prójimo, a mi familia, sino porque destrozaría el nombre de Cristo. Y yo le he dicho, no me importa, me mata, me voy al cielo, pero no deshonro su nombre. Eso es temor. Eso es mi experiencia, pero usted debe de temer de igual manera. Usted debe decirle lo mismo a Dios, Señor, no me permitas pecar antes, quítame la vida, pero dame, Señor, la vida en abundancia en Cristo Jesús. Yo le quiero decir que Romanos 2:16, termino con este texto, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Hay un día, mi querida persona, hay un día estipulado, porque este texto nos está diciendo, dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el día en que Dios juzgará por el Señor Jesucristo los secretos de los hombres. Usted, si no ha entendido todavía que hay secretos que los corazones guardan y que los disfrazan de una religiosidad, sepa que un día usted va a estar desnudo, literalmente, delante de Dios en el día del juicio. Y esos secretos que usted nunca quiso confesar en esta tierra, allá van a salir a luz y van a ser públicos. Y usted va a ser avergonzado eternamente. ¿Acaso queremos nosotros eso para ustedes? ¿Acaso quiero yo eso? ¿No es mejor sincerarnos? Yo quiero decirles una palabra de exhortación. Aquellos entre nosotros, aquellos de ustedes que anden con pecados secretos, ahora mismo, yo les quiero decir que usted puede preferir continuar con esos pecados secretos y después perderse en el infierno. Pero es mejor que usted hoy confiese esos pecados secretos y se aparte de ellos, crea en Cristo para que después usted pueda ganar el cielo. Hay personas aquí que quieren ser cristianas, que quieren ser cristianos. Hay personas que quieren ser cristianos, pero dicen es que me es muy difícil. ¿Sabe por qué es muy difícil? Porque aún está atesorando un pecado secreto. Corte con ese pecado secreto y va a ver cómo viene la ayuda del Espíritu Santo sobre su vida. Lo que causa separación entre Dios y el hombre, ¿qué es? El pecado. Eso es lo que lo hace difícil. Pero si usted deja hoy mismo ese pecado secreto, yo le aseguro en Cristo Jesús que vendrá un derramamiento del Espíritu sobre su vida y que usted va a ser libertado de la esclavitud del pecado y va a tener vida y libertad en Cristo Jesús. Amén. Y si hay algún hipócrita religioso aquí entre nosotros, quiero decirle, deje esa religión, deje esa hipocresía. El Señor dijo, guías ciegos que cuelan el mosquito y que tragan el camello. Guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Aquellos que llaman pequeñito al pecado secreto y a los de los hombres les dice, pecador, miren qué gran pecado, pero no ven su propia viga en su ojo. Quiten por tanto primero la viga por el arrepentimiento y luego así entonces ustedes podrán ministrar a otras personas. Y mis hermanos cristianos, mis hermanas, esas pequeñas zorras causan estragos y destrucción, caos. Y lo hemos visto. Y la exhortación es, guardémonos, mis hermanos y mis hermanas, en el poder del Señor Jesucristo. Amén.
Padre amado, te queremos dar muchas gracias, Señor, por tu palabra hoy, Dios. Señor, lo que uno no puede hacer, Dios, que es penetrar a lo profundo del corazón, que tu Santo Espíritu lo haga, Señor. Padre, la palabra es esa espada de dos filos que penetra, Señor, a lo más profundo, discierne los pensamientos, separa la mente, Señor, separa el alma, el espíritu, Dios, y llega a lo profundo del ser. Padre, yo te ruego que hoy, Señor, por el poder tuyo en tu palabra, Dios, que vayas a lo profundo del corazón, Dios, y que les digas a cada uno cuál es su pecado secreto, Señor. Padre, sácalo aún y remuévelo aún, Dios, no los dejes en paz a ninguno, Señor. Aún como dice el salmista, escudriñame a mí, Señor. Aún con linterna, líbrame de los errores ocultos, de los que me son ocultos, Dios. Aún a mí, Dios, si hay algo en el corazón que yo no logro ver aún, Dios, manifiéstamelo para poder, Dios, confesártelo, Dios, y seguir esta comunión, Señor. Así con mis hermanos, Dios, escudriñale, Señor, que no tengamos justicia propia, que no tengamos temor de examinarnos, de escudriñarnos, que no tengamos miedo que el Espíritu Santo nos escudriñe y que nos digas aquí hay algo secreto que tiene que salir, porque ahora hay esperanza, Señor. Ahora podemos hacerlo, Dios. Aquellos, Dios, hipócritas que aún, Dios de los cielos, siguen aferrados a esos pecados, líbralos, dales gracias, Señor, para que puedan ser libres en Cristo Jesús, Dios. Padre amado, yo te ruego, Señor, para que bendigas tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga. Mediten en la palabra y continúen todavía, ¿verdad? Examinándose. Nos vemos el próximo domingo, si Dios permite. Si alguien quiere platicar, pues aquí estamos para ayudarles, ¿oyeron? Aquí estamos para ministrar en algo que se pueda.